Hola, hola, qué bueno poder saludarlos en este cuarto episodio del podcast Cimientos Fuertes. Yo creo que cada episodio se va poniendo mejor, cada tema, cada conversación. Hemos visto y hemos escuchado sus comentarios y realmente estamos muy contentos con el resultado. Hoy tenemos otro tema de muchísima importancia, de muchísima relevancia en lo que estamos viviendo. Pero antes que todo, quiero saludar al pastor, a mi papá. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte y gusto de saludarlos a cada uno de ustedes. Buen día, primero que todo, gracias por acompañarnos, gracias por tomar el tiempo para escuchar a este par que lo único que queremos es darte calidad a tu vida, bendecirte con los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Dios te bendiga, muchas gracias por estar sintonizado este día. Así que no queremos tardarnos mucho en la introducción y queremos que lo que vamos a platicar sea lo que se lleve el mayor tiempo posible. Y tengo una pregunta para ti para que comencemos a hablar del tema. Y la pregunta de hoy es: ¿por qué hay jóvenes creyentes viviendo en ansiedad, en depresión o en burnout espiritual? ¡Wow! Y ¿sabes qué? Con temor de decírselo a su pastor. ¡Wow! Excelente pregunta, mijo. Creo yo, y lo que he vivido es que hemos tenido el error, muchos pastores, muchos líderes que tenemos la oportunidad de estar en el altar, de vender, escucha cómo estoy diciendo, vender una imagen de perfección, la cual no existe. No podemos olvidar que somos los mismos hijos, los mismos seres humanos, con los mismos errores, con las mismas deficiencias, con los mismos cucos. Entonces no podemos vivir en esa mentira de que hay una perfección. Exacto. En la persona que está ahí en el altar compartiendo. Entonces cuando vendemos esa mentira de perfección, la gente que nos está escuchando sienten temor de llegarle con sus errores al ungido. ¿Me estoy dando a entender? Exactamente. Entonces creo que es algo que la religión ha metido mucho en la iglesia y eso mismo ha atado, y no solamente a gente joven, a todo tipo de gente que puede tener este tipo de problemas de ansiedad, de burnout, de depresión. Todos, escúchame bien, todos en algún momento de nuestra vida tenemos ese tipo de situación. Exacto. Situación que se sale de nuestras manos es muy difícil. Creo yo que es porque nos han vendido esa mentira de perfección. Así es. Y a mí me llama mucho la atención este tema, creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, y es que la labor inicial de un pastor no es pararse cada domingo a dar un sermón, no es ponerse en el altar y declarar una palabra. Como su palabra lo dice, el pastor es pastor de ovejas. Claro. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y que lo tomé para mi vida desde el momento en el que me ungieron a mí como pastor, y es que el pastor, su principal tarea es el cuidado de las ovejas. El pastor debe oler a sus ovejas. Cuando nosotros vemos en la Biblia historias de pastores de ovejas como lo era David, cuando terminaban su rutina, cuando terminaban el llevar a las ovejas de un lado a otro, olían a las ovejas, que no era el mejor olor, digamos, ¿verdad? Pero eso es lo que debería de identificar a un pastor, que está cerca de sus ovejas, que les da la confianza a sus ovejas de decir: si tenés algún problema, si tenés algo que está en tu corazón que sabes que no está bien, tenés la libertad de venir a tu pastor, porque lo que va a hacer tu pastor es cuidarte. No va a ser retirarte, no va a ser hacerte sentir de menos. El ejemplo que Jesús nos da es de que a Él se le puede ir una oveja y Él va a dejar a todo el rebaño para ir a buscar a esa oveja. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros también, que debemos de que todas nuestras ovejas siempre estén en el mejor de los estados, ¿verdad? Exacto. Y quiero proponer esto. Quiero tirar esta pregunta a ti que me estás escuchando por ahí y a ti también, Pastor Sebas. Salud mental y fe, ¿pueden ellas dos coexistir? ¿Qué dices tú?
Pues para mí la respuesta es por supuesto que sí. El tema es quitarse la vergüenza, el tema es quitarse el orgullo para poder pedir ayuda. Porque todos necesitamos, por supuesto que sí, la salud mental y la fe pueden coexistir. Y te quiero adelantar algo y les quiero adelantar algo. Hoy voy a leer mucho porque hay mucha información muy interesante de la Organización Mundial de la Salud directamente sobre esto, sobre la salud mental. Cómo la gente en estos tiempos ha estado viniendo a ser bombardeada con parámetros que no son saludables. Y a una de las conclusiones que llegué fue la siguiente: la fe no compite con la ayuda clínica. Wow, así es. No. La puede sostener y la ayuda clínica no destruye la fe. Ay, Dios mío. Muchas veces la ordena, la protege y la fortalece. Amén. En la práctica, las comunidades de fe suelen ser el primer lugar a donde alguien con este tipo de necesidad llega a buscar ayuda cuando está en crisis. Y las clínicas profesionales de salud mental, ellas están anuentes, muchas de ellas están anuentes a colaborar con líderes de fe para mejorar el acceso, escúchame bien, a la recuperación. O sea que la salud mental y la fe, en lugar de pelearse, al contrario, en cierto momento se pueden sumar y una y la otra pueden levantar a la persona que está necesitando de esa ayuda. Exacto. Me parece excelente lo que tú hablas acerca de este tema y me provoca ciertas preguntas tal vez para que tú me puedas ayudar. Estamos viviendo temporadas y en una sociedad donde el llegar a la iglesia debes de ponerte una máscara. Wow, ¿verdad? Exacto. De decir, cuando yo llego a la iglesia, todo está bien. En mi familia todo está tranquilo. Una sonrisita de máscara. Una sonrisa, Wow. pero realmente la iglesia no es para los perfectos, ni es para los bien portados, ni es para los que tienen la mejor salud mental, sino la iglesia es para los que estamos rotos. Es para los que necesitamos ayuda. Yo creo que si alguien en su mente puede creer que su vida está bien, realmente para mí ese no es como el verdadero cliente, podríamos decir, que necesita más ir a la iglesia. Yo necesito la dosis de la iglesia porque yo necesito esa ayuda. Y claro, creo que la pregunta aquí para ti es, ¿cómo nosotros deberíamos de darles a nuestras ovejas la apertura para que puedan llegar y quitarse las máscaras? ¡Wow! Mira, qué excelente pregunta. ¡Wow! Y me haces pensar, Sebastián, qué excelente pregunta. Hay dos palabras que se me vienen a la mente. Orgullo, desde el altar. Perfección, desde el altar, perdón. Y desde abajo, desde la silla, humildad. Tanto la persona debe de tener un corazón humilde para poder pedir ayuda, como el líder debe de tener también un corazón humilde para extender esa ayuda, no para nada más señalar y condenar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, tanto en el altar como en las sillas puede haber orgullo. Ambos deben de romper ese orgullo, uno para pedir ayuda y el otro para no condenar, sino que extender. ¿Me estoy dando a entender? Me parece perfecto. Y me quiero ir a la palabra, si claro me permites. Sí, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice la palabra: por nada estéis afanosos. Mira lo que dice Pablo. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. ¿Quién es el que es capaz de agradecer? El humilde. Exacto. El humilde es el que es capaz de agradecer. Y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Óyeme, y la paz de Dios, o sea, ese es producto del versículo anterior.
El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Ahí está. En Cristo Jesús. Ojo acá, el texto bíblico no niega la ansiedad, la lleva a Dios. El texto bíblico no dice nunca sufrirás presión, al contrario, te dice cuando sufras presión, presenta tu carga. Exactamente. Esa es la diferencia entre negar el dolor, guardarlo por miedo o por vergüenza o inclusive por orgullo, o entregarlo al Señor. Si yo lo entrego con humildad, sin orgullo, sabiendo que Dios tiene todo lo que yo necesito para mí, pasa lo que pasa en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón. Y nuestra mente, ¿verdad? Y nuestra mente. Tan importante que es esto. Yo aquí tenía unos apuntes y es algo que a lo que quiero que podamos platicar. Estamos en una generación que yo me he dado cuenta que es la generación de microondas, ¿verdad? Es una generación en donde las cosas deben estar listas en minuto y medio, ¿verdad? Exacto. 2 minutos. Y te lo estoy diciendo para que esté listo para ayer. Para ayer. ASAP. Ajá. Debe ser ya. ¿Cómo nosotros podemos hacer cambiar esta mentalidad? Porque podemos llegar a caer en este engaño en que, pero es que yo ya oré y ya le pedí a Dios que quite este afán, que quite esta presión que tengo encima. ¿Cuántas veces has orado? 1 vez o 2 veces. Cuando hasta Jesús dijo, hay cosas que solo con ayuno y oración pueden ser desatadas, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que la salud mental y la fe, por supuesto que pueden caminar juntas, pero nosotros tenemos que desarrollar una paciencia, nosotros debemos de desarrollar una devoción, una disciplina. La oración es una de las disciplinas espirituales, pero una disciplina para decirle, Señor, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de interceder hasta que en mi corazón yo sea completamente libre y en mi mente sea completamente libre. Y déjame recordarte el versículo que te acabo de leer, Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos. ¿Sabes qué quiere decir afanosos? Escucha eso, afanosos. Describe a una persona que está muy cargada de tareas. Wow. Actuando con ansiedad, preocupación o una urgencia interna. Mira qué grueso. Y que vive bajo una sensación de presión constante para lograr algo. No tiene paz, mijo. No tiene paz. No hay descanso, no hay paz, no hay contentamiento. Esos son los afanosos. En otras palabras, un afanoso, perdón que esto es orgánico y en directo, un afanoso es alguien que está agitado por dentro mientras trabaja como loco por fuera. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que demanda. ¿Te recuerdas en el podcast anterior que tú me dijiste que había un ambiente de los que trabajaban tú? Ah, sí. Me dijiste la palabra. Sí. Era exactamente, estos que decían yo me meto a hacer. Y no importa cuánto duerma, si no como, si no veo a mi familia. Wow. El hustle. Hustle, exacto. Hustle. Demanda. La cultura hustle, sí. ¿Y sabes qué? Esa cultura desarrolla ansiedad. Esa cultura desarrolla depresión. Cuando no das la altura que se espera la cultura hustle que des. Esa cultura genera muchas enfermedades en nuestra mente y en nuestra alma. Y escúchame bien, tenemos que estar claros. Y escúchame bien tú que estás hoy sintonizado. Ser cristiano no significa que en algunos momentos mi vida no vaya a sentir ansiedad. Claro que voy a sentir ansiedad en algunos momentos. O no vaya a sentir depresión. Claro que algo me puede entristecer y pasar momentos difíciles por depresión. Ni tampoco significa que no vaya a haber algún burned out, ¿verdad? En lo que yo esté haciendo. Ser cristiano significa que en medio de esa etapa de mi vida, debo de saber que no camino solo. Así es.
Debo de saber que Dios, número uno, está conmigo, Jesús está conmigo. Y número dos, de su corazón, Él creó la medicina para podernos ayudar. La Biblia, escúcheme bien, no es un libro que niega la tormenta en tiempos difíciles, sino que es un libro que nos revela al Dios que camina con nosotros en medio de la tormenta. Así es. De verdad que me gusta mucho esto que dices, pero también me trae a mi mente a pensar, a recordar cuando Jesús estaba dormido en la barca, que hay una gran tormenta, ¿verdad? Yo creo que esa es una imagen muy bonita que podemos ponernos a pensar, porque los discípulos bajan a donde estaba Jesús y le preguntan, ¿pero por qué estás dormido si estamos en medio de una tormenta? Estamos a punto de morir. Y Jesús se queda como, ¿de verdad he caminado con estos hombres y no han aprendido nada, verdad? Ahí nos enseña que hasta en las tormentas Jesús nos dice, calma. Jesús nos dice, si yo estoy en tu barca, no va a pasar nada. Así es. Puede venir depresión, así es. Puede venir afán, así es. Puede venir un momento en el que dices, voy a ver a un lado o al otro, para adelante, para atrás, y no veo por dónde. Así es. Pero si Jesús está en tu corazón, está en tu vida, está en tu casa, Jesús va a calmar la tormenta en el tiempo que Él sabe que es el mejor tiempo para calmar la tormenta. Y une acá. Dios también creó la ciencia. Así es, completamente. Dios creó la ciencia para que nos lleve también de la mano para salir adelante. Así es. Y quiero meterme a un poquito a camisa 11 varas, diríamos aquí en Guatemala, acerca de el burnout en los jóvenes, ¿verdad? Wow. Burnout en los jóvenes. Pero lo vamos a platicar un poco guiado hacia lo espiritual, ¿verdad? Pero yo creo que si lo entendemos en el área espiritual podremos platicarlo y podremos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. Así es. ¿Cómo podemos definir el burnout espiritual en los jóvenes? Es un agotamiento profundo de tu alma. Tal vez tú puedes ir haciendo un check ahí que nos está escuchando, que nos estás viendo, porque tal vez no habías identificado en tu vida que has tenido un burnout espiritual. Está caracterizado por una fatiga interna que produce desilusión y desconexión con la fe. Y aún así, esta persona intenta seguir manteniendo las responsabilidades espirituales. Yo te puedo decir, he vivido muchos años y he estado cerca de gente así, de gente que está muy cerca de nosotros y los vemos que ya no tienen la misma pasión con la que servían al principio. Y ahorita lo están haciendo más por no quedar mal, por querer cumplir, pero realmente ya no está esa pasión. Lo sientes que ya están quemados. Están quemados y eso los hace tener una desconexión, estar fríos. Y ahí es donde yo me meto a querer hablar con ellos, a querer ver cómo están. Y hay personas que me han dicho muy sinceramente, mira, ya no siento lo que sentí al principio. Ya no siento ese fuego que me caracterizaba al inicio cuando yo quería servir a Jesús en todas las áreas, cuando yo tenía un primer amor. Ahorita ya no lo siento. Y es importante identificar ese burnout porque si no, vamos a tener una vida en la que solo intentamos mantener las responsabilidades espirituales, pero no lo podemos vivir por mucho tiempo, nos vamos a quemar, ¿verdad? Así es. Entonces, si tú estás identificando, ahorita que nos estás escuchando y dices, wow, tengo esto que está diciendo Sebastián, tengo esto y tengo esto, acércate a tu pastor, acércate a quien tú miras como una figura espiritual con autoridad en tu vida. Si los de la iglesia que nos están escuchando en este podcast, acérquense a los pastores, porque realmente nuestra prioridad no es que tú sirvas. Nuestra prioridad es que tú sirvas con mucho amor a Jesús, con pasión y con fuego. Exacto. ¿Qué tienes tú que...? Quiero empezar, Me fui mucho. Quiero empezar con esta frase. La escribí aquí y creo que te puede ayudar mucho. Orar no es fingir que no pasa nada. Orar es reconocer que sí pasa algo y llevarlo a los pies de aquel que sí puede sostenerme
mientras supero esa situación. Wow. O sea, tenemos que identificar que sí hay un problema. Y cuando hablamos de burnout espiritual, aquí tengo todo esto. Dios mío, aquí hay que ser muy, muy, muy fino, mijo. Hay que ser muy fino. El burnout clínicamente es ocupacional. O sea, me voy a quemar específicamente sobre lo que me dedico, lo que estoy haciendo. En la iglesia, mucha gente vive un agotamiento que se siente espiritual. Sirven sin descanso, oran sin intimidad, predican sin antes nutrirse y trabajan para Dios mientras están vacíos por dentro. Es muy difícil en la iglesia. La OMS, Organización Mundial de la Salud, describe el burnout cabal, como tú lo dijiste, como un agotamiento, un distanciamiento mental de lo que a lo que me dedico, ya no estar encendido, ya no tener ese fuego. Y eso nos lleva a una baja en la eficacia de mi trabajo. Exactamente. Ok, déjame explicarlo cómo pasa entonces en la iglesia. El burnout se ve de esta manera. Número 1, sigue asistiendo, pero ya no disfrutan de la presencia de Dios. Sirve por presión. Wow, ya no sirve por amor. Tiene muchas actividades, se mete a hacer mucho, pero poca presencia de Dios en su vida. Usa el ministerio, ¿sabes qué? Para esconder su propio dolor. Okay. Esa es una de las partes muy, muy difíciles Delicadas. del burnout. Es como este ejemplo, escúchame acá. Como un celular puede verse bonito por fuera, pero solamente con 2% de batería. En cualquier momento ese celular se apaga y deja de funcionar como esperas que debe de funcionar. Así es. Quiero irme a Mateo 11, ¿me deja ser un poco Claro. bíblico? Mateo 11, 28 Por al favor. 30, dice la palabra, venid a mí todos los que estén cansados, exhaustos de tanto trabajar y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Date cuenta que en 2 versículos ha repetido 2 veces la palabra cansancio. Exacto. Y el último dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Siempre hablando del cansancio. ¿Ok? Primera de Reyes, capítulo 19, nos habla cuando Elías sale huyendo después de haber matado a los 400 profetas de Baal, cuando recibe la amenaza de Jezabel, ¿te recuerdas? Correcto. ¿Verdad? Se esconde. Y él se esconde, ¿verdad? En el arroyo, y el Señor le dice, ahí en el arroyo vas a tomar agua y los cuervos te van a llevar comida, te van a llevar carne y te van a mantener. Escucha. Elías no necesitó un regaño de parte de Dios. Ajá. Ponle coco a esto. Ajá. Elías necesitó descanso, necesitó alimento, necesitó presencia de Dios y necesitó dirección. Dios le dijo, tranquilo, yo me voy a ocupar. Tú descansa y yo te envío tu provisión. Wow. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros los líderes, y me incluyo, y públicamente quiero pedir disculpas si yo he caminado en ese camino, demandamos mucho de la gente, ponemos cargas muy fuertes y muchas veces no nos damos cuenta que muchos de la gente que está alrededor nuestro está con nosotros, pero están desconectados de nosotros por ese burnout espiritual. Wow. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados, tomad mi yugo sobre nosotros y sobre vosotros y aprendéis de mí y hallaréis descanso en vuestra alma. El burnout no es saludable y lo primero que Dios hace es alimentar, proveer de alimento y proveer de descanso. Aquel que está en burnout, en este caso Elías. Wow. Me encanta cómo lo explicaste.
pero quiero pensar que tú y yo vivimos metidos en la palabra de Dios como nuestro trabajo, como nuestro día a día. Y me gustaría ver cómo tú pudieras dar tal vez 2 o 3 consejos para alguien que hoy, viendo este podcast, identificó que tiene burnout espiritual, ¿verdad? La palabra que nos acabas de leer dice, acérquense a mí. ¿Cómo pueden acercarse a Jesús, verdad? Qué buena pregunta. Mira, primero que todo, identificando que hay un problema. Exacto. Segundo, identificando que hay un problema que yo no tengo el poder de arreglarlo. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, humildad. Exacto. Uh-huh. Humildad. No tener vergüenza, número 1. Y sabes, mijo, muchos de nosotros inclusive creemos que Dios se enoja cuando yo llego con Él y le digo, Señor, estoy cansado. Señor, estoy agobiado. Ya no quiero, ya no tengo fuerzas. Creemos que Dios nos va a agarrar como con un bastón y nos va a pegar en la chola. No, y tenés que hacer. Y no es así. El mismo Jesucristo dijo, vengan, acérquense. Todos los que están cansados, Él está esperándonos con los brazos abiertos, porque saben, Dios, nuestro Creador, sabe que nosotros tenemos límites. Entonces, número 1, tener la humildad de acercarnos a Dios sin miedo, sin temor y sin vergüenza. Uh-huh. Sin espacio, vergüenza. ¿Verdad? Porque Dios nos está esperando, Jesús nos está esperando y Él está listo para darnos nuevas fuerzas. Dios no me llama a quemarme, mijo. Nosotros los pastores necesitamos tiempo. Nosotros los pastores necesitamos descanso. Uh-huh. Al igual que los líderes, los sugieres, los ayudas, los músicos, toda la gente necesitamos descanso. Dios no nos ha llamado a quemarnos. Exacto. Dios me llama a permanecer, no a quemarme. No me llamó a vivir una vida de agotamiento. Me llamó a vivir en medio de su gracia. Así es, amén, amén. ¿Ves la diferencia? Amén. Poder tener la libertad de decirme, hey, necesito un tiempo, hey, necesito parar, hey, no pasa nada. Exactamente. Más vale tu salud que cualquier cosa alrededor. Exactamente. Ese es mi consejo. Wow, me encanta. Espero que estés apuntando lo que estás escuchando. Yo creo que es muy refrescante saber que necesitamos descansar, ¿verdad? Yo creo que la iglesia, y lo voy a decir así, me voy a escuchar como muy chilero, neopentecostal. ¡Aleluya! La iglesia neopentecostal nos ha acostumbrado a servir, dar todo de mí. Tengo que estar, si me piden a las 5 de la mañana, si me piden a las 6 de la mañana, y tengo que estar hasta las 10 de la noche. Déjame decirte una cosa, el Señor te da a ti permiso por encima de cualquier otra cosa, de cuando te sientes cansado, no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. A que tú quieras decir, ninguna condenación. Voy a descansar un momento porque estoy en un burnout. Exacto. Mira, y es saludable y entonces das mucho de ti. Uh-huh. Cuando estás saludable, cuando tenés todas las energías. Mijo, me gustaría tocar varios temas. Me gustaría tocar lo que es la ansiedad. Uh-huh. Me gustaría tocar lo que es la depresión. Hoy tocamos el burnout, tocamos lo que es el orgullo, tanto allá arriba como acá abajo, para poder buscar. Y me gustaría tocar una más. Y podemos dejar el resto para el otro podcast. ¿Qué dices tú? Claro que sí. Así que, así como en el podcast pasado, esperen la parte 2 porque se pone bueno esto. ¿Sabes que la ansiedad? Quiero tocar el punto de la ansiedad porque es un punto que he escuchado mucho en gente alrededor. Y déjame definirlo según lo que encontré. Claro. La ansiedad no es simplemente falta de carácter o un hoyo que muchas veces sentimos en la boca del corazón. Definamos científicamente lo que es ansiedad. Es cuando nuestra mente se adelanta al futuro con miedo.
Y nuestro cuerpo reacciona al peligro como que si ya estuviera sucediendo lo malo que creo que va a suceder. ¿Me estoy dando a entender? Ajá. ¿Me estoy dando a entender? Está potente, está potente. Una ansiedad normal nos ayuda a reaccionar. Una ansiedad normal. Una ansiedad es problema cuando es constante, cuando es intensa y cuando empieza a controlar nuestra vida. Empezamos a temerle al futuro, empezamos a creer realidades que aún no han pasado. No han sucedido. Y en nuestra mente creemos que van a suceder mal, con dolor. ¿Me estoy dando a entender? Claro. ¿Verdad? Y entonces eso empieza a controlar mi vida. Clínicamente la ansiedad va más allá de la preocupación ocasional. Escuche aquí, la ansiedad es persistente. La ansiedad aparece en muchas situaciones. La ansiedad empeora con el tiempo. Mira qué grueso. Y viene a interferir en mi estudio, en mi trabajo y en mis relaciones interpersonales. En casos severos, la ansiedad hasta me evita llevar una vida normal. Wow. Me da miedo subirme a los aviones. Me da miedo subirme a los automóviles. Me da miedo estar donde hay mucha gente. Me estoy dando a entender. Sí. Ese tipo de ansiedad. Y escúchame, Dios no está asustado, hijo. No. Dios no está asustado. Exacto. Por la situación de mi mente o la situación de mis sentimientos o inclusive la situación de mis pensamientos. Dios no se ofende si llego en algún momento con Él a decirle, Padre, estoy ansioso. Señor, me siento vacío. Ya no puedo más. ¿Sabes? Y el mejor ejemplo que pude encontrar es como una alarma de incendio o alarma de humo. La conocemos muchas veces. La alarma no es el incendio, pero es la señal que algo necesita atención. Algo necesita atención, es correcto, es correcto. Y muchas veces la ansiedad no es el problema más profundo, pero es el detonante que nos lleva a buscar ayuda. ¿Me estoy dando a entender? Así es. Es el detonante que me lleva a buscar. No siempre la ansiedad es el problema final, pero sí es una alarma real que algo está mal en mi alma o en mi mente. Y me lleva esto a un punto. ¿Cómo puedo amarrar la ansiedad con la oración? ¿Cómo puedo amarrar la ansiedad con la fe? ¿Me dejas seguir un Por poco? favor. ¿Un poquito? Este Ok. tema está buenísimo. Ok. La ansiedad, por lo general, mira al futuro con miedo. Qué grueso. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si me rechazan? ¿Y si fracaso? Y empiezo a caminar en un marco mental negativo desde el principio. Desde el principio. Clínicamente se expresa como una preocupación excesiva. Wow. Mira. Dificultad para concentrarme, tenerle miedo a lo que pueda pasar. El Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos señala que el tratamiento para el desorden de la ansiedad incluye psicoterapias, óyeme acá, medicación o ambas. Psicoterapias, medicación o ambas. Pero me llamó mucho la atención algo, que existe una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual. Sí. Cognitivo-conductual, que es una intervención muy aceptada. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, pastor? ¿Me das 2 minutos más? Tengo 2 minutos y me voy a ir con esto, con todo. Y ahí quiero parar para dejar con una pregunta para el próximo podcast. ¿Qué es una terapia cognitivo-conductual? Es un tipo de terapia que nos señala algo muy poderoso en nuestra mente. No todo lo que pienso es verdad. Así es. Escucha, no todo lo que pienso es verdad. Y lo que pienso, sea verdad o no, afecta cómo me siento y cómo actúo. Por eso es que la ansiedad es un gran problema, porque la ansiedad es esencialmente miedo al futuro. Exacto.
miedo a lo que puede pasar. Y el problema ni ha sucedido, ni está cerca, ni está cerca, y ya afecta a lo que yo creo que va a pasar en el futuro con mi condición actual, con mi forma de pensar actual, con mi forma de hablar actual, con mi forma de comportarme actualmente. Wow. Es por eso que la ansiedad, mira, mijo, es tremenda con esta generación. Y te quiero dejar con esto. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra, y no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente. Entonces, hablando de ansiedad, ¿cómo uno oración y ciencia, o fe y ciencia? La fe no reemplaza el tratamiento. Qué grueso lo que estoy diciendo, Ajá, ¿verdad? ajá. La fe no reemplaza el tratamiento cuando la ansiedad ya está afectando nuestra vida diaria. Ujú. Más bien, la fe puede ser el lugar donde la persona recobra perspectiva, el lugar donde Así la es. persona recobra claridad, el lugar donde la persona entrega al Señor el control. ¿Te recuerdas lo que leímos hace unos minutos atrás? Vengan a mí todos los que están cansados. Y puede ser el lugar donde la persona aprende a descansar en Dios. Así es, así es. Los hábitos saludables ayudan, pero no sustituyen la atención profesional cuando un individuo la necesita. Quiero dejarte con ese pensamiento. La ansiedad es real. Muchos jóvenes, muchas personas están pasando con una ansiedad muy difícil. Les afecta su vida diaria. Nosotros los que, gracias a Dios, en este momento no sufrimos de ansiedad, muchas veces no entendemos cómo alguien no puede viajar porque le tiene miedo o le tiene miedo a las multitudes o algo. Digo, eso es ansiedad y es algo que se debe tener la humildad de acercarse con un líder, de acercarse con un profesional, porque Dios creó la ciencia también para ayudarnos a cada uno de nosotros. Y por mi parte yo quiero dejar esto acá. Quiero dejar esta mesa servida. Sí. Para decirte a cada uno de los que están hoy aquí con nosotros conectados, la fe y la ciencia no compiten. Al contrario, la fe y la ciencia pueden caminar unidas, porque no es malo que busques que la ciencia te ayude. Al contrario, al ponerte en esa posición, estás honrando el cuerpo que Dios te dio. Amén. Estás honrando la mente que Dios te dio. Amén. Y una vez alguien me dijo, tu estómago se enferma, yo no sé, el corazón se enferma, tus ojos se enferman, y todos ellos son órganos del cuerpo. ¿Por qué no crees que tu mente se puede enfermar si también es un órgano? Exactamente. Busca ayuda profesional, y mejor si es busca ayuda profesional de personas de fe, de personas cristianas que nos van a ayudar, que te van a ayudar a salir adelante. No es negar tu fe, ni es tener vergüenza, al contrario, es honrar el cuerpo que Dios te dio. Así es. Qué buen podcast, cómo lo estamos terminando este episodio. Está buenísimo, creo que hay mucho más que hablar del tema. Tengo mucho que hablar sobre la misma ansiedad, depresión. Ay, Dios mío. Vamos a seguir abordando este tema porque sé que es de mucha importancia para ti que nos estás viendo. No dejes de compartir los episodios, no dejes de darle like. Comenta qué te ha parecido cada uno de ellos. Compártelo con tus amigos, con tus familiares. Créeme que para nosotros está siendo de mucha bendición hacerlo, y sabemos que hay mucha gente que está haciendo de mucha bendición recibirlo también. Así que aquí vamos a dejar este episodio, y si nos extendimos un poquito más, pero este tema está buenísimo. Te vemos dentro de 2 semanas, viene la parte 2 de este episodio. Dios te bendiga y nos vemos dentro de 15 días. Dios te bendiga. Salud mental y fe pueden coexistir. Por supuesto que pueden coexistir. Dios te bendiga. Te miro en 15 días.